la grabación. This meeting is being recorded. Muchísimas gracias por su conectividad. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de clases. Quisiera saber si es que al realizar la autoevaluación número 1 tuvieron alguna dificultad. Voy en este momento a compartir la plataforma para ir conversando un momentito, ¿no? Permítame poner esta partecita acá abajo. Ya. Dentro de la plataforma, usted, al ubicarse en la semana número 1, se cargó los videos que revisamos y aquí se encuentra nuestra primera autoevaluación. Veo que hay un intento permitido. Por favor, considerar que usted tiene 2 intentos. Por lo tanto, si es que desea mejorar su nota a la que tenga, pues tranquilamente lo podemos hacer nuestro segundo intento. Eso referente a esta primera parte del uso de la plataforma. Para esta segunda semana, asimismo, hemos cargado en la semana 2 la invitación respectiva. Ahora ponemos un video sobre, y aquí está de cambiar el título, ¿no? Es sobre intervalos, no es relaciones y funciones. En este momento voy a cambiar el título que se me ha ido, ¿no? Ya, aquí el tema es video sobre intervalos. Intervalos, ya voy a grabar. Y ahí tenemos ya el video correspondiente. Y ahí nos encontramos en la semana 2. Debajo de esto se encuentra asimismo la autoevaluación número 2. Si hoy estamos en día miércoles, el día viernes ya cargaré las preguntas para que ustedes puedan tranquilamente ya realizar esta segunda autoevaluación. Desde donde empezamos en esta clase hasta cuando terminemos. Asimismo, debajo del video, cargaré los videos de la clase que estamos grabando en este momento, por si acaso usted necesite alguna aclaración adicional y pueda o quiera revisar nuevamente alguna partecita del video. Eso respecto a esta segunda semana. Dejo de compartir y ahora sí nos vamos a nuestro módulo. Pues la clase anterior habíamos hecho una breve introducción a lo que son intervalos. En este momento yo voy a hacer un resumen de esto, por lo tanto voy a compartir nuestra pizarra y vamos a ir haciendo este resumen de intervalos para que quede un poquito claro. Ya. Entonces, el tema que estamos viendo nosotros en este momento es intervalos. Intervalos. Se va a realizar un resumen de las diferentes formas de las cuales nosotros podemos considerar. Cambiemos ya de color. Ya. Primerito, nosotros hablamos de un intervalo. Intervalo abierto. Ese es el nombre de este primer intervalo. Intervalo abierto. ¿Cómo se ubica en una forma simbólica el intervalo abierto? Lo vamos a utilizar entre 2 paréntesis o también se ocupa el corchete, pero el corchete en el otro sentido, no en el cual
conocemos. Adicionalmente a esto, es cuando nosotros tendremos un menor o un mayor. Ocuparemos un circulito y ese circulito no se le pinta. Entonces, ahí tenemos las diferentes representaciones de un intervalo abierto. Ya vamos a hacer ejemplos. Podríamos poner aquí número 1. Vamos ahora a ver cuando tenemos un intervalo cerrado. Intervalo cerrado. El corchete ahora viene tal cual nosotros conocemos. Se abre y se cierra este corchete. No hay otra, como acá el paréntesis. Aquí hay dos formas, pero esta es una sola. Y es cuando esté el símbolo menor o igual o el símbolo mayor o igual. Y este circulito le vamos a pintar. Eso va a significar que es un intervalo incluido, que es un intervalo cerrado. Y así tal vez hacemos un grafiquito aquí de una vez en cada uno de estos. Entonces voy a trazar una recta numérica. Lo mismo acá, o una recta numérica donde a la derecha siempre será el más infinito y a la izquierda el menos infinito. Lo mismo acá. El más infinito puede estar el signo o no puede estar, eso no importa, pero en el menos sí tendrá que estar menos infinito. Entonces, aquí partimos desde un intervalo cualquiera, desde un intervalo A hasta un intervalo B. Dos circulitos donde estos círculos no se les pinta y esto significa que es un intervalo abierto. Va desde el A hasta el B. En cambio, en un intervalo cerrado, asimismo, vamos a tener aquí un A, vamos a tener aquí un B. El circulito le debemos pintar. Significa que está incluido en A y va a estar incluido el B. Entonces, la solución va a ser todo esto desde el intervalo A hasta el intervalo B. Entonces, si ya pusimos esto, ¿cómo le vamos a encontrar nosotros? Como A menor que una variable X y menor que el intervalo B. Partimos desde A y llegamos hasta B. En este segundo caso va a ser A menor o igual, ese es el cambio, ¿no? Menor o igual porque está incluido que una variable X y menor o igual que B. Pues ahí tenemos ya dos tipos de intervalo. Vamos a un tercero, que se llama un intervalo semiabierto o semicerrado. Es lo mismo, semiabierto, pongámosle primero. Semiabierto. Ya. Entonces, para que sea un intervalo semiabierto, el primero va a tener que estar el corchete en el otro sentido y el otro en el sentido que nosotros conocemos. O podemos también manejarnos con la otra simbología. Voy a pegarle un poquito más para no irnos, ¿no? Entonces, semiabierto, puedo poner un paréntesis y acá el corchete. O, en vez del paréntesis, va a ir el corchete en el otro sentido y este sí, el corchete tal cual nosotros conocemos. En el intervalo va a ser cuando sea menor y el otro obviamente será mayor o igual. Asimismo, el circulito, aquí habrán dos condiciones. El primer circulito va a ir sin pintar y el otro va a ir pintado.
Vamos al gráfico, una recta numérica. A la derecha más infinito. A la izquierda menos infinito. Asimismo, desde un intervalo A hasta un intervalo B. Entonces el primero, como es abierto, va en un círculo, sin pintarse. Y en el B, el circulito le pintamos. Por eso se llama semiabierto. Y todo esto corresponderá a ser la respuesta. Entonces acá tendremos desde el intervalo A solo menor que X, porque no está pintado, y menor o igual que B, porque ahí sí se encuentra pintado. Un caso 4, podemos decir el intervalo semicerrado. Semicerrado. Entonces ahora, este de aquí va a ser cerrado y este va a ser abierto. Cambiamos. O la otra simbología. El corchete en el un sentido y el corchete en el otro que está abierto. Entonces el primero va a ser menor o igual o puede ser mayor. Combinado, ¿no? El primer circulito va pintado, el otro va sin pintar, abierto. La recta numérica a la derecha más infinito, a la izquierda menos infinito. Entonces, en el A va a ir el círculo, pero le debemos pintar, está incluido. Y en el B solo ve el círculo sin pintar. Desde A hasta B, y la solución va a ser todo esto que está aquí. Esta forma es gráfica y acabamos en forma de desigualdad. Entonces, A menor o igual, porque aquí se encuentra pintado, que X y menor que B. Y llegamos a un quinto paso que son intervalos al infinito. Intervalos al infinito. Infinito. Ya. Entonces, dependiendo, puede ser abierto o cerrado aquí. Vamos a hacer un intervalo cerrado y acá abierto. O la otra simbología, cerrado y el corchete en el otro sentido. Entonces, los dos van a ser menor o mayor. Los dos circulitos sin pintarse. Y como veríamos en la parte gráfica, la recta numérica a la derecha más infinito, a la izquierda menos infinito, desde A hasta B. Perdón, aquí estamos mal, porque es al infinito. Solo va a haber una de estas. Ya. Y esa le vamos a ubicar en la mitad, por ejemplo, aquí. Aquí le pongo el A. Un círculo, pero ahora va todo hacia la derecha o puede ir todo hacia la izquierda. ¿Qué significa este? Ya cambia aquí. X es mayor que A. ¿Por qué mayor? Porque está yéndose o dirigiéndose a la derecha. Si es que estuviese yendo a la izquierda, será un menor. Entonces ahí tenemos algunas formas de intervalo. Ahora, ¿cómo ocupamos o en qué nos sirve esto? Supongamos que yo tenga una recta numérica, vamos a
hacer un ejemplo. Tengo aquí una recta numérica. Y vamos a ubicar algunos valores. Pongamos como primer ejemplo. Decíamos que es más infinito, menos infinito, y puedo aquí poner algunos valores. Partamos todo lo que nos alcance. Voy a iniciar desde el 0, puedo iniciar con negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Desde el 0 vamos a llegar, por ejemplo, hasta el 8. Todo esto como intervalo. Y vamos a hacer el rayadito correspondiente. Ya. Entonces, la solución de este intervalo sería una forma, abro una llave y el 0 cuando no está pintado, no está incluido, sería desde el siguiente valor. Tendría que ir desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y llegamos hasta el 7. El 8 no porque no está incluido y cerramos la llave. En vez de poner toda esta solución que está aquí, simplemente como intervalo, ¿cómo podríamos poner? Abro un paréntesis porque no está incluido, le pongo el 0 y ponemos el último valor, el 8, que también le encerramos en un paréntesis porque no está incluido, no está pintado. O podríamos ubicar en el corchete en el otro sentido, desde el 0 hasta el 8 excluido. Entonces me evito de estar enumerando todos estos elementos, simplemente pongo el primero y el último, el 1 y el último, pero aquí estaríamos ubicando desde el 0, pero está excluido y está llegando hasta el 8 que también está excluido. Pues el poner del 0 al 8 excluido es lo mismo que poner 1, 2, 3 hasta el 7. En forma de desigualdad, ¿cómo podríamos ubicar? Desde el 0, como no está pintado, menor que una variable x, y el 8 como no está pintado, menor que 8. Ahí hemos realizado la gráfica de un intervalo abierto. Ahora vamos a poner un intervalo cerrado para que veamos la diferencia al ejercicio anterior. Del mismo tamaño, a la derecha es más infinito, a la izquierda es menos infinito, y los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y pusimos hasta el 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos a hacer lo siguiente. Asimismo, como arriba, desde el 0, pero este le voy a pintar. Va a llegar hasta el 8 y este también lo vamos a pintar. Entonces la solución va a ser todo esto que está aquí. Diría como solución va a ser igual y abro unas llaves. ¿Desde dónde empieza? Ahora sí el 0. Eso significa que está incluido porque se ha pintado. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y ponemos el 8.
¿Cuál fue la diferencia con el anterior? Que el 0 no se incluyó. El 8 no se incluyó. Aquí sí, porque está pintado. Eso significa que está incluido. Como intervalo puedo poner, abro el corchete desde el 0, llega hasta donde, hasta el 8. Y me evito estar enumerando todos esos elementos que pusimos anteriormente. O también como desigualdad, puedo decir 0 menor o igual, porque está incluido X, y menor o igual que 8, que también está incluido. Entonces ahí tenemos nosotros dos ejemplos de lo que podríamos tener nosotros en vez de estar enumerando todo eso. Veamos un tercero. Asimismo, trazamos la recta numérica. Ubicamos las flechitas más infinito, menos infinito, y puedo tener aquí yo algunos valores. 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, etcétera. Todos los que pudieran alcanzar. Pero ¿qué sucedería si yo empiezo aquí en el 3, incluido, y nos vamos con todo a la derecha? Todo esto. Eso representaría el intervalo o el gráfico. Y como solución tendríamos lo siguiente. Esto es igual. Abro unas llaves y empiezo en el 3. El 3 sí le pongo porque está pintado. De ahí iría al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, etcétera, etcétera, etcétera. Esos 3 puntos suspensivos significa que va hacia el infinito. Pero si esto mismo quiero expresar yo como intervalo, le pondría desde el 3, el corchete, como conocemos, incluido, hacia dónde va, hacia el más infinito, pero este debe ser excluido. Siempre cuando tengamos en el más infinito o en el menos infinito será excluido. La otra forma de poner puede hacerlo así, desde el 3 hasta el más infinito y un paréntesis. En la forma como desigualdad, simplemente pondríamos así, X es mayor o igual. ¿Por qué mayor? Porque está yendo al lado derecho. Mayor o igual, ¿desde dónde inicia? Desde el 3. ¿Por qué pusimos mayor o igual? Porque está incluido. Ya, con esto, con esta breve introducción de lo que es intervalos, vamos ahora al cálculo del dominio de una función. Voy a dejar de compartir e irme a nuestro módulo. Ya. Cálculo del dominio de una función. El dominio de una función se lo determina encontrando todos y cada uno de los valores que debe tomar la variable independiente. Procesos sean f de x es igual a 1 sobre x cuadrado menos 3. Entonces aquí me está dando un ejemplo con la resolución, pero voy a detenerme aquí un momentito, solo compartí por la parte de la teoría y voy a la pizarra a ir explicando un siguiente ejercicio, pero ya ahí. Ya. Vamos a un primer caso primero, porque si no, no podremos identificar. Número 1. Cuando la función es un polinomio, es un
polinomio el dominio son todos los números reales. Son todos los números reales. En el ejemplo, puedo decir la función f de x es igual a 5x al cubo menos 3x al cuadrado más 6x menos 4. Ya no tenemos un gráfico, ya no tenemos un diagrama sagital para en base a eso analizar qué pasa con el dominio de esta función. Entonces basta que este representa un polinomio. ¿Qué es un polinomio? Aquella expresión que tiene dos o más términos. Aquí ha tenido 1, 2, 3 y 4. Entonces usted solo concluye y dice que el dominio de esta función f es igual a x elemento de todos los números reales. Cualquier valor que dé a la x aquí, yo voy a tener un resultado. Puede ser este x un positivo, puede ser un negativo, puede ser el 0. Nosotros siempre vamos a obtener un resultado. No tenemos ningún tipo de restricción. Segundo ejercicio, literal B. Puede decir la función g de x es igual a 2x menos 8. Entonces, no hay ningún tipo de restricción. Por lo tanto, usted concluye y solo dice que el dominio de la función g ahora, x es elemento de todos los números reales. Cualquier valor que dé a esta x, restando menos 8, voy a obtener un resultado. Eso corresponde a este primer caso. Cuando la función es un polinomio, el dominio son todos los números reales. 2. Cuando la función es una expresión racional. Una expresión racional. Coma, la condición existencial, que solo de hoy en adelante le ponemos C.E y usted ya sabe que eso significa condición existencial. Tiene que ser diferente de 0. Tiene que ser su denominador diferente de 0. Listo. ¿Cómo sería nuestro ejemplo? Literal A. Una función f de x es igual 5x más 9 sobre x más 3. Esa representa una función racional. ¿Por qué? Porque tiene un numerador y tiene un denominador. Lo único que aquí hacemos es que o analizamos solo la parte del denominador. La condición existencial para que exista es que el x más 3, es decir, nuestro denominador, tiene que ser diferente de 0. Despejando, x tiene que ser diferente como es más 3 menos 3. El dominio
de esta función f es igual x elemento de todos los números reales, excepto este valor de aquí, excepto el -3, menos el -3 que le ponemos dentro de una llave. -3. Ya. ¿Por qué ocurre eso? Si yo pongo aquí en la función -3, tendríamos esto, f de -3 va a ser igual a 5 por -3 más 9, sobre, en vez de x, -3, en vez de esta x, no, -3 y más 3. No importa el resultado que me salga en el numerador, puede ser positivo o negativo, pero miren el denominador que pasa. -3 más 3 se hace 0. Y la división para 0 matemáticamente no existe. Si yo pongo en la calculadora 5 dividido para 0, nos va a salir un error. Eso es lo que queremos nosotros evitar al sacar el dominio de esta función racional, que el denominador tiene que ser diferente de 0. Segundo ejemplo, literal B. Vamos a la siguiente pizarra. H de x va a ser igual a 5x cuadrado menos 7x más 6 sobre x menos 5. Ya. Esta es una función racional porque tiene un numerador y tiene un denominador. No me interesa en el numerador. Cualquier valor que dé a la x, yo voy a tener un resultado. Pero al ser una fracción, nuestra condición existencial es que el denominador x menos 5 tiene que ser diferente de 0. Despejo x tiene que ser diferente, como es menos 5 más 5. Y ahí sí digo, el dominio de la función f, perdón, de la función h, cambiamos de variable aquí. De la función h va a representar todos los números reales, pero excepto este valor. No puede dar un valor de 5, excepto el 5. Asimismo, ¿por qué ocurre? En el numerador no importa lo que salga, puede salir un resultado positivo o negativo, pero en el denominador, si pongo 5, menos 5 se hace 0, y la división para 0 no existe. Tiempo, sí, sí me alcanza. Literal C. Pero aquí voy a poner el ejercicio que estuvo en el módulo. Nos decía que f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado, pongamos primero uno que se pueda sacar la raíz, x cuadrado menos 9. Ya. Entonces, de la misma manera, ¿cuál va a ser nuestra condición existencial? Solo analizamos la parte del denominador. El x cuadrado menos 9 tiene que ser diferente de 0. Pero aquí tenemos un x al cuadrado. Es un caso de factoreo. Voy a factorizar. La raíz de x cuadrado es x. Primero el positivo más la raíz de 9, que es 3.
Y lo mismo cambiamos de signo x menos 3. Cierro el paréntesis y tiene que ser diferente de 0. Entonces, ahora hablamos de dos puntos referenciales, porque hay un producto aquí, x más 3 y x menos 3. Entonces voy a poner aquí puntos referenciales. Ya. ¿A qué nos referimos esto de los puntos referenciales? Que el x más 3 tiene que ser diferente de 0 y el x menos 3 tiene que ser diferente de 0. Pongamos lo mismo para no complicarnos. Simplemente como pusimos antes, que fue condición existencial. Entonces, que el x más 3 sea diferente de 0 y el x menos 3 también sea diferente de 0. Despejo, x va a ser diferente, como es más 3 menos 3, x diferente, como es menos 3 más 3. El dominio de la función f va a ser igual a todos los reales, excepto estos dos valores. Estos dos valores no puede ser, el menos 3 y el más 3. Y está encontrado el dominio de esta función. Creo que no necesitamos hacer tal vez alguna captura, pero por si acaso, ¿no? Desde el resumen de intervalos, luego pasamos a algunos ejemplos. Ejercicios para encontrar el dominio de diferentes funciones. Acá primero fue un polinomio. Aquí tenemos una función racional, un numerador, un denominador. Y vamos a la 1. Ya, se nos va a cortar la sesión. Nos queda un minutito, un poco más. Entonces prefiero cerrar para volvernos a conectar, por favor. Primera sesión completada.